Buenos días, soy Santiago Moreno, estudiante del Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura. Soy de la sección Dura del Paralelo A y bueno, vengo a hablar sobre la materia de leyes de tránsito, la cual es impartida por la magíster Viviana Andrade. Bueno, entrando en materia podemos decir que una ley es una declaración de la voluntad del Estado, la cual está atada por la Constitución. En el ámbito del transporte y la vialidad, estas leyes se encargan de regular todo lo referente al tránsito, movilidad, ya sea de vehículos, de motocicletas, de personas, de animales, de biciusuarios, etc. Bueno, ahí existen puntos importantes de los cuales tenemos que hablar, como que el desconocimiento de la ley no implica culpa como decir, por alguna infracción o por incumplimiento. Que nosotros desconozcamos una ley o una contravención no significa que no se va a emitir una culpa por haberla incumplido. Esto está regulado por el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal. Organización, planificación, regulación son puntos específicos de la ley de tránsito, que tiene por finalidad proteger a los transeúntes. También un punto importante es velar por el desarrollo social y económico de la nación, puesto que, las vías son el punto más importante para el comercio en nuestro país. Sin vialidad no tendríamos comercio. Otro principio importante es el de la protección del derecho a la vida, el libre tránsito. O sea, con protección al derecho a la vida nos referimos a que tenemos que proteger a los ciudadanos, ya sean conductores o peatones, y tratar de garantizar su integridad. También se refiere a la preservación del ambiente, que como es de conocimiento general, todos sabemos las emisiones que emite cualquier tipo de vehículo automotor, y tenemos que proteger el ambiente haciendo que éstas sean mínimas o disminuyéndolas lo más posible, incluso eliminándolas. Ya existe una jerarquía importante respecto a los niveles de transporte público que podemos tener, que va desde el intracantonal, aquel que se mueve en todo el cantón, el cual pueden ser los buses de cooperativas que se mueven dentro de una ciudad, los buses intraprovinciales, que ya abarcan un poco más que el intracantonal, pero siguen estando dentro de los límites de una provincia, los intrarregionales, que pueden moverse dentro de su región, sea costa, sierra, oriente o la región insular Galápagos. También está el transporte fronterizo, aquel que se mueve únicamente hacia las fronteras, no sale de ellas, simplemente presta su servicio llevando pasajeros hacia las fronteras. Y por último tenemos el transporte internacional, el cual, gracias a los convenios como pueden ser los de integración andina, se mueven por diferentes naciones, esto logrando la movilidad de más personas. Hay una diferenciación importante entre el transporte público y el transporte comercial. El transporte público es son prácticamente los buses intrarregionales que cualquier persona puede hacer uso de ellos. Y el transporte comercial, que incluso se divide en dos, que serían los taxis y los taxis ejecutivos, que entran a una categoría especial de transporte comercial. Los taxis pueden hacer uso de la vía pública para recoger y dejar pasajeros, mientras que los servicios de taxi ejecutivos simplemente prestan su servicio a puerta, y si bien pueden dejar y recibir pasajeros en la vía pública, no pueden estacionarse en la misma a la espera de pasajeros. Este punto es importante, pues considera que la vía pública es propiedad del Estado, y el Estado es el único que puede hacer uso y disponer de la vía pública, ya sea en casos excepcionales como son los estados de excepción, cuando el Estado prohíbe totalmente la circulación o puede ser de toda la población o de sectores en específico de la población, por un bien mayor o para asegurar ciertas garantías sobre respecto a la población. En el caso de las licencias tenemos algunos puntos importantes, que es que podemos circular haciendo uso de nuestra licencia por 90 días dentro de un territorio extranjero. Sí, dentro de un territorio extranjero. Y que existe la libre circulación hasta ciertos puntos. Por ejemplo, los ciudadanos de nacionalidad colombiana que vienen acá pueden circular hasta ciertos puntos de la provincia de Imbabura
y nosotros podemos circular hasta ciertos puntos del vecino país de Colombia. Si salimos más allá, habrá que adquirir un documento llamado SOAT, que es una especie de seguro necesario para garantizar la seguridad y la integridad de nuestro vehículo. Los organismos que hacen parte del control de tránsito, vialidad y transporte terrestre son el Ministerio del Sector, son también los gobiernos autónomos y la Agencia Nacional de Regulación y de Control de Transporte Terrestre. Estas agencias obviamente tienen personas especializadas que se encargan de hacer el control en la vía. Y respecto a esto podemos hablar de los límites hasta que estas personas, estos agentes pueden hacer uso de su autoridad. Por ejemplo, sabemos que en el caso de la policía, el grupo que se especializa en todo esto de los narcóticos es el grupo GEMA. La aduana es el único lugar donde se puede revisar todo el aspecto que es de contrabando y de transporte de bienes para su legalidad. Y los militares son aquellos que están encargados sobre la revisión del transporte de armas. El Estado también garantiza un transporte público en forma colectiva y masiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el transporte público tiene que abarcar cierta región, ciertos límites. Y puntos importantes más específicos son que prohíbe la creación de monopolios en los aspectos de transporte terrestre, o sea, garantiza la libre competencia. Puede haber X, Y o Z cooperativas o servicios de transporte, sin que estén atados uno al otro. El transporte comercial también requiere permisos de operación. Estos permisos de operación se pueden generar en la ANT o en los diferentes puntos donde se generen estos permisos. En la clasificación de estos transportes encontramos el transporte escolar, aquel que moviliza a estudiantes o personas hasta ciertos puntos de educación. Los taxis, que como ya hablamos son transporte comercial y están divididos en los taxis ejecutivos y los taxis normales que conocemos. El transporte comunitario rural, esto se refiere a las camionetas de cooperativa, aquellas que se encargan de llevar a personas y sus productos hacia ciertos puntos de acceso un poco complicado. Un punto importante y que me pareció bastante importante recalcar sobre las leyes del tránsito es un artículo especializado llamado de naturaleza y objeto, que especifica que el transporte terrestre automotor es un servicio público esencial, como ya lo dijimos, pero que también es una actividad económica estratégica para el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado de forma directa o indirecta se beneficia de todo lo que se genere respecto a este transporte, pues es importante para el Estado que sus ciudadanos gocen de movilidad y tengan un buen desarrollo económicamente. También se garantiza el transporte prioritario, o sea, ¿qué quiere decir? Que personas con ciertas discapacidades tienen prioridad. Personas discapacitadas, adultos mayores, tienen prioridades de asiento, tienen prioridades de espacios en el transporte, tienen prioridades de pasajes incluso. Y algo muy importante que sí me pareció curioso es el hecho de que aunque las mujeres embarazadas estén en el grupo prioritario, y no tanto porque lo exige la ley, sino por un deber también moral de cada persona, es de buena educación cederles el asiento. Estas no tienen, como se puede decir, una ventaja respecto al coste del transporte público. Ellas siguen pagando su tarifa normal. También se garantiza que los vehículos deben estar debidamente homologados para prestar su servicio. Esto es referente a que a veces se trae vehículos de otras partes, a veces se importa los vehículos y estos vienen a veces con homologaciones de otros países y debe de homologarse respecto a lo que dicte la ley. Y también existen diversas contravenciones de tránsito respecto a la carga que puede llevar un vehículo, pues no es lo mismo llevar materiales de construcción que llevar materiales químicos o peligrosos, que bueno, el ejemplo más común que tenemos son los transportes cargueros de gasolina o de diésel o de diversos combustibles, o incluso los de GLP, que requieren
permisos especiales para el transporte de estos. Y bueno, ya que hablamos de las contravenciones, en esta parte del video vamos a hablar específicamente sobre lo que corresponde a las licencias y contravenciones en un aspecto más específico. Como ya sabemos, el título habilitante para la conducción es la licencia, ya sea en cualquiera de sus tipos, profesional, no profesional o especial. Además que cualquier persona en el goce de sus derechos puede obtener una licencia o puede hacer los trámites necesarios para la obtención de la misma. Bueno, ya que hablamos de goce de derechos, algo importante es que una persona pierde el goce de sus derechos cuando ésta ha sido declarada insolvente o cuando se le ha emitido una sentencia hacia la misma, una sentencia por crimen o delito. En el ámbito de las entregas es la ANT el ente encargado de entregar las licencias de conducir, aunque también esta acción puede ser hecha por los gobiernos autónomos de cada región, en caso de que no se encuentre la ANT regulando en diversas partes del país. Bueno, y ya que hablamos de licencias, un documento tan importante como una licencia que permite la operación de vehículos no se puede emitir a la ligera. Se deben emitir ciertas pruebas o ciertas verificaciones de que una persona es apta para obtener la misma y por consecuente operar un vehículo. Los requisitos más comunes son que a las personas mayores de 65 años se les exige un examen cardiológico. Esto para garantizar no solo su integridad, sino la integridad de todos los choferes, puesto que él no va a estar solo en la vía. Una correcta homologación de un vehículo es importante, ya sea de uso comercial o de uso más privado, pero especialmente de uso público, pues como ya se dijo, los transportes públicos deben estar debidamente homologados para brindar el mejor servicio a los pasajeros y para cumplir todas las disposiciones de la ley. Otra cuestión de interés es que si una persona no ha sido sancionada durante un año, implícitamente se le aumentan 4 puntos a la licencia. Esto no se hace de forma, ¿cómo se podría decir? De forma en papel, pero la persona puede saber y puede especificar a los agentes de tránsito que se le ha aumentado los 4 puntos a su licencia. Otro punto de la licencia es que estas pueden ser anuladas en caso si es que hayan sido emitidas por aspectos viciados. Esto quiere, en términos más claros, licencias falsas. Las licencias que se obtuvieron simplemente pagando un monto X y sin los correspondientes procedimientos. O también pueden ser revocadas si es que ha suscitado algún suceso que ponga en peligro que ponga en peligro la integridad tanto física o mental de un conductor, pues se necesita que la persona que va a estar detrás del volante esté en todas sus capacidades y tenga todas sus partes físicas completas para garantizar su seguridad y la de los transeúntes, nuevamente, valga la redundancia. Listo. Los documentos habilitantes para circular un vehículo son las placas y la matrícula. En el caso en ambos casos, la placa y la matrícula, ambos serán emitidos por la casa comercial en un tiempo no menor a 72 horas. Lo que es algo que está establecido por la ley, pero generalmente no se cumple por diferentes complicaciones. Pero el incumplimiento de esto no genera tantos problemas. El auto ya debe venir homologado con su matrícula y su placa. Y en el caso de motocicletas también debe venir con un casco, eso sí, debidamente homologado, ya listo para su uso. Respecto a las placas, hay una categorización que nos indica que la primera letra de cada placa indica a dónde pertenece, o dónde fue matriculado por primera vez el vehículo. Es algo muy común de conocimiento general. Por ejemplo, sabemos que las placas que inician con la letra I pertenecen a la provincia de Imbabura, con la letra P pertenecen a la provincia de Pichincha, con la letra G pertenecen a la provincia del Guayas, etcétera, etcétera. Cada letra corresponde a una provincia. Y la placa también indica, mediante su último dígito, el tiempo correspondiente a la matriculación, el mes correspondiente a la matriculación, iniciando desde el número 1 que corresponde a febrero, el número 2 marzo, el número 3 abril y así consecutivamente hasta llegar al 0. Y los demás meses serán meses donde
las personas rezagadas han de matricular su vehículo, el cual tiene un costo adicional de $25 en caso de atraso. Y bueno, es de conocimiento público también que la alteración de los mismos documentos, ya sea matrícula o placa, será sancionado. Recordemos que en el caso de las contravenciones, estas pueden ser de dos tipos: de omisión o de contravención o de acción. ¿Eso qué quiere decir? De omisión se refiere a que algo estipula la ley y no se ha cumplido, y de acción significa que algo estipula la ley que no se debe hacer y se incurrió en esa falta. En este caso más específico hay varios artículos que especifican ciertas leyes, como por ejemplo hay ventajas. Algo que está estipulado en la ley respecto a la matriculación es que los vehículos eléctricos poseen ciertas ventajas de circulación, poseen cierto espacio libre de estacionamiento y de carga, etc. ¿Por qué? Porque estos vehículos eléctricos no están tan regulados por la ley, por la ventaja de que no poseen tantas emisiones de carbono como los vehículos normales. En caso de deuda no se puede matricular un vehículo. Se debe cancelar esta deuda, ya que sea de multa o de contravención, para proceder a matricular el mismo. Y hablando de contravenciones, un agente puede emitir una contravención, pero se debe hacer un juicio, en el cual un juez nos dictaminará y legalizará esta contravención. Y si se han pasado las 24 horas desde que ha sido emitida la contravención, el acta de contravención por el agente, y no se ha hecho un juicio, se puede desconocer o anular esta contravención, pues 24 horas es el tiempo establecido para el mismo. Algo importante es que a los vehículos se los aprende cuando entraron en contravención, mientras que a las personas se las detiene. Es algo más de conceptos. También se puede impugnar una multa si es que el agente de tránsito que ha emitido la misma está a falta de pruebas. Esto quiere decir que en un caso de sobrepasar ciertos límites de velocidad, si el agente no presenta las pruebas necesarias como las medidas de un fotorradar o etcétera, no se puede hacer efectiva la multa. Estas mismas serán por notificaciones textuales o por notificaciones virtuales mediante el correo electrónico. Y no se puede rebajar puntos por una contravención cuando no se ha identificado al conductor, sino que solo se ha identificado al vehículo. Los usuarios de la vía pública, ya sean conductores, choferes, peatones, biciusuarios, están en la obligación de comportarse y de no entorpecer el tránsito. Otro punto importante es la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad. Esto, más que por ley o porque nos pueden multar, es algo también importante porque garantiza nuestra seguridad y la integridad de todos los pasajeros de un vehículo, así como también garantiza la integridad el hecho de que los conductores están obligados a someterse a pruebas de alcohol para conocer su grado de etilidad. El negarse a esta prueba es presunción de que una persona puede estar en su máximo punto o máximo grado de alcohol o de la influencia del mismo. En este caso tenemos dos puntos importantes, que es que hay un límite de 0 grados de alcohol para personas que estén brindando un servicio de transporte público, que mientras que para las personas que manejen autos particulares que no sean de servicio, la ley es un poco más flexible y existe un límite de 0.3 grados de alcohol. Respecto también a la vialidad, es que si un vehículo está estacionado y uno quiere pasar delante del vehículo, esta acción se llama rebasar. Mientras que si un vehículo está circulando en la vía y nosotros venimos detrás y queremos adelantarnos a él, esta acción, como dice su nombre, se llama adelantar. Esto un poco para aclarar conceptos. Las campañas de educación vial serán emitidas o dirigidas tanto por los sindicatos de conductores profesionales como las escuelas de conducciones, correctamente avaladas por el Estado, por el ente regulador. También serán dadas por la ANT y por diferentes instituciones que se dediquen al ámbito del tránsito, la vialidad y el transporte terrestre, las cuales son importantes para concientizar a la población sobre el tránsito y sobre la vialidad y sobre el correcto comportamiento en la misma.
Las escuelas de conducción deben velar por la seguridad del alumno y por su legalidad. ¿A qué nos referimos con legalidad? El correcto emisión y pago de los permisos de aprendizaje que nos da la ANT. También a las clases virtuales y a conductores como a estudiantes, ya sean clases de enseñanza o simplemente capacitaciones. Un mínimo que establece la ley para el caso de las escuelas que otorgan los títulos de conducción es que se deben cumplir las 40 horas de conducción. Un estudiante debe cumplir ese lapso de tiempo como uno de los tantos requisitos para obtener su título de licencia. No es legal polarizar los vidrios de un vehículo, salvo ciertas excepciones cuando la ley se lo permita o la ley se lo permita a una autoridad. Y también las personas vulnerables con discapacidad merecen un respeto total hacia su vialidad, o sea, hacia su movimiento. En un caso de un accidente o siniestro de tránsito, lo más seguro y lo más confiable es llamar a la Policía Nacional. Ellos serán los encargados de hacer todas las revisiones correspondientes para los mismos, aunque también de esto se pueden encargar en casos especiales los agentes de tránsito. Como ya dijimos, existía una multa por el retraso en la matrícula. Esto más específico es una multa del monto de $25 por no agendar todos los trámites respecto a la matrícula y la revisión técnica vehicular. En el caso de nuestra provincia, Móvil del Nor es el ente encargado de pintar las vías y de mantener su integridad. Esto únicamente en el centro de la ciudad. La ANT, mientras tanto que la ANT es el órgano ente regulador de señalizar las vías Panas y Toncales. Y Panavial, este órgano, es el encargado de arreglar las vías, de mantener su buen estado. Esto se financia gracias a todos los peajes, todos los puestos de peaje ubicados dentro de todo el territorio nacional. La contaminación visual en los vehículos automotores está totalmente prohibida. ¿A qué se refiere con contaminación visual? A la pega de afiches o de propagandas sin una debida autorización, y más aún de propagandas políticas. El SPAD es el que asegura a las personas naturales sobre el tema de accidentes de tránsito y sobre vialidad, o sea, garantiza su integridad. Todas las leyes y contravenciones son y deben ser de conocimiento público de los agentes de tránsito, pues ellos trabajan en esto y es su labor tener un conocimiento pleno de las mismas. Un punto importante es que uno puede acceder a la pena natural. ¿Qué es la pena natural? Es una especie de salvamento para ciertos conductores cuando en un siniestro de tránsito donde se presentaron muertos, heridos o fallecidos, estos mismos presentan un grado de consanguinidad, que es el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. ¿A qué se refiere? Familiares de hasta cuarto grado y en el caso de afinidad, los familiares hasta segundo grado. Y en esto mismo, la pena máxima que puede darse por un accidente de tránsito es la de 12 años. Y para evitar que se susciten accidentes siniestros de tránsito, algo que está especificado en la ley, pero no es muy fácil regular, es que un conductor puede conducir un máximo de 5 horas. Es de 5 horas seguidas. Esto para garantizar el buen estado mental del conductor, o también físico, puesto que manejar a la larga es una actividad demandante y que cansa mucho. Si se maneja un transporte comercial, es importante facturar a los clientes. Como ya dijimos, un transporte comercial son los taxis y estos deben facturar a sus clientes sobre todos los gastos que emiten. También un delito grave se considera delito grave si es que hay muerte o hay incapacidad por más de un mes en cualquier siniestro de tránsito. También es importante mantener en buen estado los equipos de transporte público, como en este caso los buses. Y si se omite esto, también es una contravención importante. Las llantas lisas pueden incurrir en una contravención donde se retenga el vehículo de 5 a 15 días hasta que se cambie de llantas por unas en mejor estado
y se rebaja 15 puntos a la licencia, mientras que en el transporte público esta cantidad se duplica sobre los puntos rebajados a la licencia. Es una falta de obra y de autoridad cuando se falta a la autoridad de tránsito, o sea, falta de obra y de palabra. Como se puede incurrir a actos violentos o a expresar improverbios a la autoridad. Bueno, estas son las leyes y contravenciones mucho más importantes y en específico las que se deben conocer más. Otras tantas son de conocimiento público y de conocimiento general. Y es importante que esto lo sepa la ciudadanía. Listo. Estos fueron los puntos más importantes y de manera resumida todas las clases que se nos han impartido en la materia de leyes y tránsitos. Esto nos ha sido de gran utilidad para nuestro desarrollo personal y para nuestro desarrollo intelectual. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Magíster. Hasta pronto.